Propósito. Hace bastante no escribía, hace bastante tampoco no hacía una introspección en mí y veía qué estaba pasando dentro de la coraza de afuera, de lo terrenal, de lo exterior, de lo superficial. Y después de varios días de pensar, no solo pensar, sino asociar y entender algunas otras historias que grandes creadores generan de su propia creatividad o de ciertos traumas que también los afectaron a ellos, me lleva a una simple pregunta de qué es el propósito. Acá escribí en el medio propósito en grande. Y en base a eso me hice una serie de preguntas que creí que estaban respondidas por el simple hecho de capaz nunca planteármelas correctamente o creer que ya las tenía respondidas cuando en realidad no. Llevo bastante tiempo creyendo que tengo un propósito muy marcado y que encontrarlo fue como la llave a todo, y que si vos tenés un propósito es todo más fácil, tu estrella norte va a ser 1000 veces más sencillo de llegar. Pero no nos ponemos a pensar que esos propósitos o esas estrellas nortes que nos ponemos son realmente planteadas desde una situación de motivación o desde un momento en el que estamos motivados pensando en que nos queremos comer el mundo, que estamos capaz aprendiendo algo nuevo y nos ponemos como propósito de todo ese año aprender y ser el mejor en ello, y que una vez termine el año y lo somos, o por lo menos estuvimos muy cerca, nos sentimos bien, porque básicamente como que cumplimos ese propósito. Pero cuando se trata de poner un propósito mayor a nuestra vida, sucede algo que es difícil de controlar, y es el simple hecho de la motivación y del el día a día. No siempre vamos a estar motivados, no siempre vamos a hacer lo que hay que hacer para conseguir ese propósito, y ahí está realmente la complicación en plantear propósitos desde la motivación o desde días que estemos muy bien anímicamente o físicamente, ya sea lo que sea. Entonces me puse a pensar eso. Esa fue la respuesta que le encontré, o no es tan una respuesta, es simplemente como un desglose de la pregunta. Y otra pregunta que también planteé es como, ¿qué es? Y realmente puedo buscar ahora mismo en Google propósito y me va a salir que el propósito es un ánimo o una intención de hacer o de no hacer algo. Eso es muy sencillo, básicamente. Sí, propósito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiero lograr en la vida? Sí, dinero, tener una familia, eh, qué sé yo, proveer, proteger, etc. Pero cuando, de vuelta, se trata de un propósito tan grande en la vida como el sentido general de tu vida, no creo que sea tan fácil o tan arraigado a una simple definición tan simple, sino que trasciende un poco más a saber valorar las pequeñas cosas y poder transformar tu propósito en algo más de encontrarte. Básicamente saber quién sos y poder aprovechar esa única oportunidad de explotarlo hasta el día que dejes de estar en la tierra. Creo que hay muchas personas que mueren
sin saber realmente quiénes son, sin tampoco saber a qué vinieron al mundo y un montón de cosas que me dan mucha ansiedad, pero que justamente intento saber básicamente para qué vine. Y eso mismo me lleva a otra pregunta. O más que una pregunta, es como una frase que escribí y puse: estamos demasiado ocupados para plantearnos un futuro o un propósito, porque lo estamos construyendo. Y abajo puse que eso no tenía sentido. Porque básicamente, desglosando un poco más la frase, las personas buscan generar un futuro o crear un futuro en base a lo que hacen hoy, como por ejemplo, qué sé yo, trabajar todo el día, todos los días, eh, ir al gimnasio todo el día, todos los días, porque están construyendo algo. Pero estoy seguro que si yo les pregunto qué estás construyendo o por qué lo estás haciendo, no me van a saber responder, por el simple hecho de que no saben. Y si no sabes qué estás construyendo, no sabes cuál es a lo que vas a apuntar, lo que vas a llegar, es muy difícil construirlo. Es como decir a un arquitecto que construya una casa sin antes tener una mínima idea de cómo se va a ver o cuáles son los requerimientos para poder llegar a esa casa. Como por ejemplo, qué sé yo, que sea de 2 pisos, que tenga un patio grande, que cumpla con ciertas restricciones, que cumpla con ciertas características que la hagan una casa segura en caso de escape, en caso de inundaciones, etcétera, un montón de cosas que al no al no tenerlas tangibles, básicamente el individuo, en este caso un arquitecto, va a empezar a construir sobre la marcha, construir sobre un plano, me refiero, em, y se va a equivocar muchas veces. Capaz va a terminar el proyecto y le van a decir que no era como pensaban, y va a comenzar de nuevo, y va a comenzar de nuevo, y va a comenzar de nuevo, y va a estar en un ciclo de repetición constante hasta que básicamente se rige por suerte, por azar, de conseguir como esa casa perfecta. Y seguramente nunca la logre construir hasta el día que muera, porque es estadísticamente imposible que, partiendo de un plano limpio, se pueda llegar a una casa que una persona sueña o con las características que la persona sueña, sin antes dejarla por escrito o sin antes dar como una mínima idea. Entonces, haciendo esta analogía súper simple de un arquitecto, podemos decir que en nuestra vida, si no sabemos cuál es la casa que queremos, en sentido metafórico, cuál es nuestro propósito en la vida o qué es lo que queremos conseguir, vamos a estar construyendo en un plano blanco, desde cero, muchas veces, equivocándonos en el camino, eligiendo capaz trabajos que no nos gustan, o haciendo cosas que no nos gustan, o simplemente desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no nos gustan o que no nos llevaron al futuro que nosotros pensábamos que estábamos construyendo. Entonces, también me puedo poner un poco conspiranoico y decir que esto es gracias a la gente que controla las masas y que les conviene que estemos súper ocupados para justamente no plantearnos esto. Pero me parece banal y me parece estúpido echarle la culpa a otras personas por el simple hecho de que depende de nosotros mismos el ponernos un propósito. No es que yo me levanto un día y digo, mi propósito es ser una persona súper, ¿cómo podría decirlo? Una persona súper capaz de ayudar a un montón de personas porque tengo un modelo de negocio que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, me puedo poner ese propósito, o ponerme el propósito, qué sé yo, de que mi vida valga la pena, no sé, cualquier propósito ponerme. Y que venga
una persona súper poderosa multimillonaria que controla las masas y me pega un tiro porque me puso un propósito. No tiene sentido. Es simplemente ponerse un propósito y ser ser estar alineado a eso y que todas nuestras acciones estén alineadas a eso. Pero bueno, no sé, hay muchas preguntas que pasan por mi mente en este momento. Espero en algún momento tener alguna respuesta. Y si les puedo dar como un cierre a este video, es que básicamente hagan una introspección en ustedes, busquen realmente quién quieren ser. Y aún más, creo que es más importante saber quién no quieren ser, para en base a eso poder armar un poquito o darle un poco de guía a quién quieren ser realmente. Nos vemos.